Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Traslados a conveniencia. Miles de personas que están a pocos años de pensionarse pueden desde hoy trasladarse de Colpensiones a un fondo privado o viceversa, según les convenga más. ¿Cómo saber qué le conviene a cada uno? Hablaremos en segundos con Andrés Velasco, el nuevo presidente de Asofondos, para aclarar estas dudas. Borrador de la reforma tributaria. En diferentes círculos está conociéndose lo que sería el borrador de los cambios tributarios que el gobierno prepara para el proyecto de ley de financiamiento, 4 por 1000, IVA, ganancias ocasionales y otros entre los temas previstos. Avanza la inclusión financiera. Credit Corp Capital reveló nuevas cifras sobre este tema en Colombia. Víctor Grosso nos cuenta en minutos cómo estamos frente a otros países y cuáles productos financieros se han masificado más. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reforma pensional y de un tema clave que ya comenzó a regir, y es el de los traslados entre regímenes pensionales para personas que están a menos de 10 años de su edad pensional. Para aclarar esta y otras dudas, saludo al nuevo presidente de Asofondos, el doctor Andrés Velasco. Doctor, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos y felicitaciones por su nombramiento en Asofondos. Muchas gracias, Henry. Aquí desde otro lugar, atento a lo que pueda ayudar. Y lo estreno, doctor Velasco, con un tema supremamente interesante, pero además que ha captado la atención de miles y miles de personas, y es el que tiene que ver con lo que llaman técnicamente la ventana pensional. ¿En qué consiste esta oportunidad para la gente que se quiere trasladar entre regímenes pensionales en Colombia? Henry, la reforma pensional da la posibilidad a un grupo de personas, a las mujeres que hayan completado más de 750 semanas de cotización, o a los hombres que hayan completado más de 900 semanas de cotización, de acceder a un régimen de transición. Entonces, en ese régimen de transición hay dos grupos. Hay un grupo de personas que les faltan más de 10 años, ¿cierto? Y ese grupo de personas simplemente debe continuar con las reglas del sistema pensional pasado. Antes de estar a 10 años de pensión deben hacer una doble asesoría y decidir si se quieren trasladar del régimen de ahorro individual a la prima media, que es de los fondos a Colpensiones, o de Colpensiones a los fondos, de acuerdo a lo que convenga. Pero en particular, su pregunta está en las personas que caben dentro de ese régimen de transición, con las semanas que ya mencioné, pero que están a menos de 10 años de pensionarse. Para esas personas, esa ventana de traslado se había cerrado porque habían superado ese umbral de menos de 10 años para pensionarse, y la reforma abre de nuevo esa oportunidad de traslado. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es llamar a un fondo, pedir la doble asesoría gratuita, ¿cierto? Asesorarse, tomar una decisión de qué es lo que más conviene para cada uno de los casos, y solicitar el traslado si esa es la decisión que el individuo, el cotizante, toma. Esto era lo que muchas personas venían buscando, esa oportunidad de trasladarse, pero que les tocaba a punta de demandas o eventualmente de tutelas. Aquí entonces, de manera pacífica, digamos, y tranquila, concertada, ¿se puede entonces ahora lograr ese traslado? Eso es lo que trae uno de los artículos de la reforma pensional, es esa oportunidad de traslado, por eso se llama oportunidad de la ventana de traslado. Tal vez un mensaje para aquellos que habían iniciado procesos judiciales para intentar devolverse a un esquema u otro. Lo importante es pues finalizar esos procesos judiciales para buscar la doble asesoría y hacerlo, como usted lo pone, pues de forma tranquila, bajo lo previsto en la ley. Doctor Velasco, esto digamos que ya está rigiendo, entiendo, es el único artículo de la reforma pensional que ya cobró vigencia porque así lo determinó la misma ley, y el periodo entonces son 2 años. Una persona que esté interesada en averiguar qué le conviene o no, o cómo se puede hacer ese traslado, ¿debe ir primero a un fondo privado de pensiones o debe ir primero a Colpensiones? ¿Cómo se hace eso que usted llama la doble asesoría? Hay que llamar al fondo en el que está. Entonces, si está en los fondos privados, llamar a los fondos privados y decirle, mire, yo quiero empezar el proceso de doble asesoría. Si está en Colpensiones, pues llamar a Colpensiones y solicitar el proceso en Colpensiones. Nosotros tenemos un vehículo de información que yo quiero
que la gente consulte, que se llama platamifuturo.com. Y hay digamos, correos electrónicos en la página web de Asofondos y de los diferentes fondos, en donde pueden enviar sus preguntas y generar, digamos, una interacción que les aclare las dudas. ¿Cuántas personas, doctor Velasco, estimaría usted que están dentro de ese grupo que usted muy bien describió, es decir, que están a menos de 10 años de pensionarse, pero que además tienen esas 750 o 900 semanas ya completadas para poder hacer ese traslado? ¿Cuántas podrían ser? Sí, nosotros hemos mapeado que hay cerca de 800.000 trabajadores que podrían trasladarse entre regímenes, que tienen la potencialidad porque están cumpliendo las condiciones de la transición, ¿cierto? Y porque estarían a menos de 10 años de su edad pensional. Aquí la pregunta del millón, doctor, es ¿a quién le conviene, por ejemplo, si está en Colpensiones, trasladarse a un fondo privado? Empecemos por esa duda que es una de las más grandes. Sí, yo creo que esa es una respuesta muy individual y por eso queremos enfatizar en que la doble asesoría es imparitable, hay que hacerlo. Sin embargo, si usted quiere saber más o menos en qué población está, las personas que están, digamos, que han cotizado 1,5 salarios mínimos, usualmente les conviene quedarse o trasladarse a los fondos privados. ¿Por qué? Porque en los fondos privados, según la ley previa, la ley 100, usted puede pensionarse con 1.150 semanas de cotización, mientras que en el régimen de prima media, que es el régimen público de Colpensiones, tiene que llegar a las 1.300 semanas. Esos son 3 años de cotización que se ahorraría si está en los fondos privados. ¿Por qué el umbral de 1,5 millones salarios mínimos? Es un tema del porcentaje sobre el cual usted va a obtener pensión finalmente, y por eso es que es tan importante la doble asesoría, porque en el umbral de ese 1,5, en el vecindario de ese 1,5 salarios mínimos, pues hay casos de lado y lado. Entonces, el mensaje es, hay que ser muy digamos, atentos a recibir toda la información, analizarlo y tomar decisiones informadas respecto a qué es mejor para cada persona. Le voy a poner un ejemplo y usted me dice si estoy en lo cierto. Una persona, hombre o mujer, que ya está a menos de 10 años de pensionarse y ya tiene, por ejemplo, 1.000 semanas. Si se queda en Colpensiones, va a tener que esperarse a completar 1.300 semanas. Si se pasa a un fondo privado con 1.150 semanas, se pensionaría, o sea, 3 años más, digamos, antes que lo que se pensionaría en Colpensiones. Sí, lo que usted dijo es totalmente correcto. Una persona que tiene 1.000 semanas ya entra dentro de la transición, ¿cierto? Y si decide quedarse en los fondos privados, pues se va a pensionar con las reglas viejas, de las reglas de la ley 100, con 1.150 semanas. Si se pasa a Colpensiones, pues tendrá que cotizar durante 1.300 semanas. Sin embargo, el monto de la pensión es el otro factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si uno cotiza, digamos, en los fondos de pensiones, pues accede a una pensión que corresponde al ahorro que el individuo hizo, mientras que si ahorra en Colpensiones, pues tiene unas condiciones de pensiones diferentes. Entonces, es por eso que la doble asesoría es la clave y es el procedimiento que hay que iniciar, pues en estos 2 años que esta población de cerca de 1 millón de personas tienen para tomar decisiones importantes para su vida pensional. Es decir, probablemente este traslado hacia los fondos privados le conviene estrictamente a las personas que ya saben que se van a pensionar con un salario mínimo. Si busca o ha cotizado sobre una mesada mucho mayor, eventualmente le puede convenir quedarse en el régimen de prima media, ¿no? Es correcto, ese es un poco la regla, digamos, de la primera regla, la regla más fácil. La doble asesoría debería solucionar todas las dudas que los usuarios tengan sobre qué les conviene más. Me hacen otra pregunta, doctor, que también usted me ayuda a resolverla. Si una persona que ya sabe que no se va a pensionar, está dentro de la edad, digamos, de menos de 10 años, y está en Colpensiones, pero ya sabe que está muy lejos de pensionarse, podría pasar su plata a un fondo privado aspirando a que por aquello de la rentabilidad le puede salir un poco más de plata que lo que se saldría en la devolución de saldos en Colpensiones. Sí, ese es el otro caso de la persona que no va a alcanzar a entrar, digamos, a la pensión, ¿cierto? Por su historia laboral y por las decisiones de vida, digamos, que cree que va a tomar hacia adelante.
cuando uno está en esa situación y está en Colpensiones, uno recibe los recursos corregidos por la inflación, mientras que si uno está en los fondos de ahorro privados, pues tiene acceso a la rentabilidad, una rentabilidad que en los últimos 20 años ha estado en términos de los 6% por encima de la inflación. Entonces, es importante por eso consultar a los expertos en los casos particulares. Para eso están hechos mecanismos de los fondos de pensiones y de Colpensiones, para que la gente finalmente exponga su caso particular con su historia laboral particular y sus expectativas de ingresos futuros y pueda llegar a una conclusión sobre qué le conviene más. Le haría una última pregunta, doctor Velasco, en el siguiente sentido. La ventana pensional que llamamos es de 2 años. Pero sabemos que hay, creo que más de 20 demandas ya en contra de la reforma pensional y eventualmente, nadie lo descarta, no lo niega, no se afirma, podría caerse en la Corte Constitucional. Los traslados que se hagan ahorita, pues seguramente quedarían en firme, aunque se caiga la reforma pensional. Pero si se cae la reforma pensional, vamos a suponer, dentro de 8 meses, 10 meses, seguramente entonces ya también se elimina, por supuesto, esa ventana de traslado. La recomendación, y usted me lo dirá si es así o no, sería entonces para quien esté interesado en trasladarse, aprovechar y trasladarse pronto antes de que no vaya y se caiga la reforma pensional. Sí, hay un manto de legalidad en la ley que está en firme hoy en día. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de que haya una decisión de fallo judicial? El fallo judicial tendrá que resolver qué pasará con cada uno de esos temas. Nosotros estamos actuando y tratando de aconsejar a los usuarios sobre la ley como está hoy en día, que es la ley sancionada por el presidente de la República, pero por supuesto los fallos judiciales pues tendrán que acatarse y los mismos fallos tendrán que aclarar cuál es la situación de las personas que tomaron decisiones en este periodo de tiempo mientras que la ley fue sancionada. Pues muy interesante tema, doctor Velasco, y hay muchos otros que quisiera preguntarle. Hoy por tiempo no alcanzaremos, pero lo volveremos a llamar para que conversemos de más detalles que todavía generan duda entre los colombianos. Muchas gracias. Placer, Henry, y pues, por supuesto atento a cuando lo vean conveniente. Muchas gracias, doctor Velasco. Él es el presidente de Asofondos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuántos colombianos se movilizan en los sistemas masivos de transporte en Colombia? Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Y a esta hora llega Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy. El tema para esta noche, don Víctor, entiendo que se relaciona con productos financieros. Henry, buenas noches televidentes. Tiene usted toda la razón. El grupo Credit Corp de Perú acaba de revelar su último índice de inclusión financiera, donde hace una medición de varios de los países más importantes de América Latina. Y este reporte es ya la 4ª edición. Ha venido cogiendo mucha fuerza en toda la región, Henry, entre otras porque no solo mide el acceso que tienen los colombianos a un producto financiero, es decir, una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros, una billetera digital, sino que mide otras dimensiones, mide si la gente utiliza estos productos con frecuencia, inclusive mide la percepción que tienen los usuarios de la región sobre estos productos. Entonces es un informe bastante completo que nos permite hacer comparativos entre los países. Esta es la evolución de América Latina. En los últimos 4 reportes ha crecido la inclusión financiera. Antes teníamos un puntaje de 38, ahora nos acercamos a 48 puntos. ¿Eso quiere decir que de 100 personas, 48 ya tienen algún producto bancario? Más o menos esa es la relación, pero como le digo, miden otras dimensiones, otros aspectos, por ejemplo, relacionados con la opinión que tienen las personas sobre los productos financieros. Y, por ejemplo, hay quienes califican bien su producto, muy bien a su banco, pero otros no tienen una buena percepción sobre eso. Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos y esas dimensiones, sacan un puntaje, pero sí, entre más se acerque a 100, hay una mejor inclusión financiera, entre más cerquita estemos a 0, hay una peor inclusión financiera. Y mire los resultados por países. Colombia está en la mitad de la tabla con una puntuación de 48,3, Chile la lidera con 58 puntos y en el último lugar está México. Digamos, no hay mayores cambios frente al ranking del año 2023, pero sí destacan que en las últimas 4 mediciones Colombia es uno de los países que ha tenido un mayor crecimiento en este índice de inclusión, y esto se ve aquí. Por ejemplo, de aquí para allá vemos la evolución de Colombia. En el resultado global, en el 2020
teníamos 38 puntos y ya estamos cerca de 48 puntos, un poquitico por encima. Y aquí, si usted le hace pausa al YouTube, puede ver, digamos, otros resultados en cuanto a acceso, a uso y la calidad percibida que tienen los colombianos hacia los productos bancarios. Y este cuadro es sumamente importante y lo destacaban bastante en Lima ayer, Henry, porque por productos, pues usted puede hacer comparativos por países, pero enfoquémonos aquí en esta columna de Colombia y en el tema de las billeteras móviles. Mire, Argentina ocupa el primer lugar, aquí sí es el porcentaje de la población, 65% de las personas. En segundo lugar, Panamá, y en tercer lugar está Colombia. El 62% de la población adulta dice tener una billetera móvil. Superamos a Perú, que está en la cuarta posición, inclusive superamos a países como Chile, Ecuador, Bolivia. Pueden pausar también el YouTube para hacer comparativos y mirar las tarjetas de débito, otros productos de crédito, cuentas de ahorro y demás. Entonces, la conclusión: Colombia viene creciendo en inclusión financiera y se destaca en la región como uno de los países con mayor uso de billeteras móviles. Muy interesante tema, don Víctor, muchísimas gracias. Y vamos a hablar de otro tema que es todavía de mucho interés para la gente y para las empresas. Y es que, don Víctor, hay revuelo en Colombia por un borrador de lo que sería la reforma tributaria que llevará el gobierno ante el Congreso en los próximos días. El documento, que circula en círculos políticos, legislativos y económicos, propone temas como elevar el gravamen del 4 por mil al 5 por mil, al menos por un año, gravar con IVA nuevas transacciones, entre ellas la venta de inmuebles, aumentar del 10 al 20% el impuesto a las ganancias ocasionales, reducir gradualmente el impuesto de renta a las empresas desde el actual 35% hasta el 30% y conceder un reembolso de impuestos pagados a las empresas que inviertan en cierto tipo de proyectos de turismo y de tecnologías digitales. Tras la filtración del documento, el ministro de Hacienda se pronunció negando que ese sea el borrador del proyecto. Respecto a lo que ha venido circulando en el día de hoy, tengo que informarle a la opinión pública y medios de comunicación que aún no existe documento oficial del plan de financiamiento. Todo lo que hay es una simple especulación. Lo que sí también puedo aclarar es que en ningún momento allí se va a tocar el 4 por mil y no se va a transformar de ninguna manera en 5 por mil. Eso es solamente especulación. Como dicen por ahí, amanecerá y veremos. Y en otras noticias, la Cámara de Comercio de Bogotá organizó el primer foro de empresarias y emprendedoras en la capital. Conocimos varias historias de mujeres ejemplares que a través de sus ideas de negocio están generando empleos. Noencia Mosquera es toda una emprendedora, lleva 15 años con su negocio de turbantes y hace parte de una red de más de 2.000 mujeres empresarias de todo el país que le han hecho frente a las dificultades laborales creando su propia fuente de empleo. Empleo de sostenimiento y más que todo con estos espacios de la economía circular y popular que se quiere visibilizar esos pequeños emprendimientos que yo digo que no somos pequeños, somos grandes. La Cámara de Comercio reunió a empresarias y emprendedoras de todo Colombia para hablar de oportunidades y acciones para cerrar las brechas de género en los entornos laborales. Una de esas acciones es la formación de mujeres empresarias para hacer grandes negocios. El 24% de las empresas de Colombia son mayoritariamente propiedad de mujeres. La brecha es que ese tipo de negocios son negocios más pequeños, pero hay una oportunidad enorme de explorar negocios con grandes empresas porque ellas están interesadas en diversificar su base de proveedores. Otro de los campos donde las mujeres están ganando un espacio es en el tecnológico. Marley Pico es CEO de una empresa de esta industria y también lidera una red de mujeres. Ejercer sus carreras como programadoras, desarrolladoras, ingenieras de software, personal de call center, nosotros le damos mucha participación a ellas dentro de esta industria. Por su parte, la Corporación Colombiana Internacional está apoyando emprendimientos de mujeres del campo colombiano. Y nos hemos dado cuenta que las mujeres salen de la pobreza, traen bienestar siempre y cuando emprendan. ¿Y qué ha pasado con estos emprendimientos? Asociamos a grupos de mujeres y estas mujeres le dan empleo a otras mujeres. Una gran red empresarial que se teje desde cada territorio donde hay una mujer empresaria o emprendedora.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El DANE reveló datos muy interesantes sobre el uso de los sistemas masivos de transporte de pasajeros en el país. Con relación al periodo abril, mayo y junio, estas son las cifras. Se movilizaron en todo el país el año pasado 744 millones de personas y en ese periodo, pero de este año, 771 millones. El aumento entonces es del 3,7%. Haciendo cuentas, eso nos da un promedio por encima de 8,5 millones de personas que se movilizan cada día en esos sistemas de transporte como Transmilenio, Metrocable, Mío, Transcaribe, etcétera. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.